Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues en esta serie de videos del origen de los alimentos regiomontanos, algo habíamos dicho de que de 1910 al 17 el país se convulsionó con la Revolución Mexicana. Aunque aquí en Monterrey hubo pocos hechos de armas, sí se sufrió una importante crisis económica y alimentaria, pues las materias primas de la industria venían de fuera y los ferrocarriles se convirtieron en armas de guerra en vez de ser modo de transporte para materiales y alimentos. En esa época hubo una importante baja en la población regiomontana, de 91,000 a 78,000. Y la explicación es que muchos jóvenes fueron llevados a la revolución con leva, es decir, reclutamiento forzoso por los gobiernos de Porfirio Díaz y de Huerta, y por las llamadas bolas revolucionarias de Carranza y de Pancho Villa. Esta última era operada por el general Wilfrido Massieu. Seguramente hubo jóvenes que murieron en combate, sí, y otros que se quedaron a hacer vida en algunas otras regiones de México. Desde luego que de estos 13,000 regios perdidos, algunos pudieron morir a causa de la influencia española, que cobró miles de víctimas letales en ese tiempo, y que otros también hayan huido de la violencia revolucionaria, así como hubo muchas familias que emigraron a Texas. Las pobres huían de la leva y las acomodadas para proteger sus dineros de los zigzagueantes gobiernos que aplicaban impuestos de guerra o decomisos forzosos. Respecto a la comida, que es nuestro tema, en los primeros años de la Revolución, los regiomontanos solo se alimentaban de lo que se producía aquí en la región. El menú se limitaba a blanquillos, huevos blanquillos, frijoles y maíz de los municipios del norte de Monterrey, como General Escobedo y Soazua, frutas y verduras de Cadereyta, Juárez, Santiago, Allende y Montemorelos de la citrícola, porque las borregas y cabras, que eran la principal fuente de carne, estaban casi extintas. Las aves de corral y los cerdos eran exclusivamente las que se criaban en las casas. Y así, algo parecido sucedió en 1914 con los jóvenes que estaban aquí acuartelados en las calles de Madero y Corona al disolverse el ejército porfirista huertista. Ellos eran de otros estados y la mayoría se quedó en Monterrey junto con su gastronomía que se incorporó a la nuestra. Así llegaron los moles de Puebla y Oaxaca, las enmoladas, tortillas rellenas de queso o carne bañadas en mole. Del centro de la República, los tacos al pastor, los chiles rellenos, las gorditas de masa con y sin manteca, fritas y al comal, y todo tipo de tamales del centro de la República, de dulce y de frijol, con queso de la costa del Golfo. Pero también había otro problema, la escasez de leña para cocinar, porque la ciudad y sus bosques cercanos habían sido deforestados por la industria primero, y luego por los revolucionarios que utilizaban el carbón de leña para mover ferrocarriles. Esto llevó a que en la ciudad hubiera pequeñas fondas y senadurías caseras, que podían ellos, organizados, comprar leña al mayoreo, y eso coadyuvó a impulsar su economía familiar, porque a los regiomontanos nunca nos ha dado pena hacer negocio en nuestras casas. Para 1920, las majadas de cabras y borregas eran exiguas, llegando a ser un lujo su consumo, hasta que retornaron los ganaderos refugiados en Texas, que sumados a los que se habían quedado, compraron pies de cría de ganado vacuno, pero ya como carne, no solo para trabajar en la agricultura, multiplicando sus hatos. Y a partir de los años 20 se popularizó el consumo de carne de res. Pronto, los llanos del noreste eran grandes agostaderos para la engorda de reses, y en Apodaca y San Nicolás concentraron las vacas lecheras, convirtiéndose esa región en una suerte de cuenca lechera de la ciudad. La cultura de la carne asada permeó a todos los estratos de la sociedad, al grado de que la demanda rebasó la creciente oferta, y mientras esta aumentaba, se importaba carne de Estados Unidos y hasta de Australia. En la producción de leche, el crecimiento urbano y la industrialización de San Nicolás y de Apodaca fueron reduciendo los lácteos producidos en la localidad, y poco a poco la poderosa industria lechera de la laguna de Coahuila y Durango conquistó nuestro mercado, creciendo tanto que ahora surte de lácteos a todo el país. Así, el paladar de los neoleoneses se especializó en la carne de res,
y los hábiles cocineros locales crearon platillos guisados con especias, como el comino, que no era fácil diferenciar si se trataba de un guisado de cabrito o de res. Desde luego que los cortes de carne de res asados en Nuevo León son reconocidos a nivel nacional e incluso internacionalmente, y más si se le complementa con una cerveza bien helada de las hechas aquí en casa. Con la paz postrevolucionaria, la producción de alimentos fue aumentando gradualmente. Sin embargo, la escasez de leña y su alto precio aumentaba la deforestación. La solución a la escasez de leña fue el gas licuado, que se comerciaba en tanques y era para todos los niveles sociales, pero la mayoría del residencial cargaba en la gasera. Estaba ubicada esa gasera al poniente de la avenida Pino Suárez entre Hidalgo y el río Santa Catarina. Y los de clase media y baja preferían comprar estufas de queroseno y combustóleo que cocinaban sin peligros de intoxicación por el humo ni del impredecible fuego. Con los nuevos métodos de cocción, ya con otros combustibles, se requirieron de nuevos trastes. Las grandes ollas y comales para leña se cambiaron por modernos sartenes, ollas y comales de acero que no han parado, por cierto, de revolucionar, desde el teflón hasta las modernas ollas de acero quirúrgico y de carbono. Asar carne, pero en parrilla de acero con brasas de leña, ya forma parte de nuestra cultura, porque además de alcanzar un sabor exquisito, permite que en el proceso haya una convivencia normalmente fructífera entre los parrilleros y los comensales. Así que de ahí asar cerdo, borrego, pollo, pescado y mariscos fue solo un breve paso. En aquel tiempo, los instrumentos cotidianos del trabajo se convirtieron en utensilios de cocina. Así los discos del arado se usaban como discos para cocinar, los bebederos de lámina en ataúdes para hornear, las tinas en recipiente para el pollo a la cerveza. Con varillas largas se amarraba el tradicional cabrito al pastor y en otras, con forma de Y, los animales más grandes, como el cerdo o el borrego. Y la comida diaria de las familias se vino homogenizando. Verduras, sopa de arroz o de fideo, picadillo, cortadillo o milanesas de res o chuletas de puerco y un plato de frijoles. En las meriendas eran infaltables el pan dulce y un buen café. Los cereales envasados y de marcas internacionales comenzaron a tomar carta de naturalización en el desayuno de las familias acomodadas. En la cena se acostumbraba huevo con algún embutido o papa y tortillas de harina con trigo. Pero el menú variaba dependiendo del clima. En tiempos de frío, caldos de res, que guisado con recaudo le llamamos puchero, caldo de pollo y de pescado. Los fines de semana se le variaba ya con barbacoa, menudo y chicharrones. Entre los años 1920 y 60 llegaron a la ciudad familias enteras de Líbano y Palestina. Eran católicos desplazados por la guerra entre judíos y musulmanes. Y ellos trajeron su cocina, que ciertamente ha permeado poco a las familias regiomontanas clase medieras, pero hay varios restaurantes y clubes con especialidad en su rica cocina y desde luego en sus casas lo cocinan muy bien.